Segundo libro de Crónicas, capítulo número 17. Vamos a continuar con nuestra serie, La autoridad delegada. Este es el tema número 50 de esta serie. Tema número 50. El tema de esta tarde, Josafat, buscar lo mejor. ¿Okay? Vamos a aprender hoy, hermanos, una clave para que nosotros atraigamos bendición a nosotros. Recuerden que las bendiciones, la mayoría de ellas son condicionales. A veces queremos la bendición, pero no queremos en este punto lo que eso implica, tener una bendición. Vamos a aprender hoy, hermanos, a como dicen algunos, a poner primero el caballo y después la carreta. ¿Verdad? Que muchas veces muchos ponen primero la carreta y después el caballo y quieren que funcione. Así no funciona. Así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan en un orden. ¿Ok? Y vamos a aprenderlo hoy. ¿Qué es buscar a Dios? Muchos, no, yo busco a Dios porque vengo a la iglesia. No necesariamente. Tú puedes venir aquí a la iglesia o puedes ir aquí a la congregación y no estar buscando a Dios. Tú a lo mejor buscas un pretexto, buscas buscas que a lo mejor te ayuden económicamente, ¿verdad? Cosas así. Pero eso no es buscar a Dios, hermanos. El hecho de que vengas aquí no quiere decir que estás buscando a Dios. Y te voy a enseñar cómo es buscar a Dios. ¿Okay? Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1. Reinado de Josafat, dice ahí. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, dice, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Bien, hermanos, vamos a dejar un poco el reino del norte, ¿okay? El reino del norte. La semana pasada estábamos estudiando un poco el reino del norte, que era Elías y Acab. Vamos a dejar un poquito el reino del norte y vamos a pasarnos ahora al reino del sur. En el reino del sur estaba reinando Asa, y mientras su reinado de Asa pasaron 7 reyes en el reino del norte. Muere Asa por una enfermedad en los pies, y entonces se levanta otro hombre que buscó a Dios, Josafat. El nombre Josafat significa Jehová ha juzgado. Eso significa Josafat. Jehová ha juzgado. Citaré otros versos para obtener más información de Josafat. Primer libro de Reyes 22:41 dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. A 25 reinó. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Azuba, hermanos, Azuba significa abandonada. Significa abandonada esa palabra o ese nombre. Y el nombre Sili significa guerrero. Entonces vamos a entender esto, hermanos. ¿Qué nos enseña esto? Josafat necesitó ser un guerrero, pero también necesitó recuperar aquello que se había abandonado. Hermanos, nuevamente lo repetimos. Aquí no hay víctimas. No hay víctimas, sino que debemos ver que en un momento tendremos que elegir si seguir a Dios o abandonar lo que hemos aprendido. Josafat, hermanos, tuvo esa elección delante de él y eligió seguir a Dios,
buscar a Dios, buscar sus mandamientos, buscar su voluntad. Entonces, hermanos, ahí empieza la bendición. La bendición empieza en lo que buscas. Ahí empieza. No empieza en cuántas horas de trabajo tienes. Eso no es bendición. Bendición es que de verdad Dios te respalde en lo que tú estás haciendo. Y va a empezar por lo que tú estás buscando. ¿Qué estás buscando? Pregúntate eso. ¿Yo qué busco? ¿Qué busco que Dios me dé? Y recuerda que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, el hecho de que vengas a la congregación no quiere decir que buscas a Dios. Yo no sé qué busques. Eso es lo que tú te tienes que responder hoy. ¿Qué estás buscando? Entonces, vamos a retomar ese pasaje. Segundo libro de Crónicas 17:1. Entonces, vimos que empezó a reinar Josafat a los 35 años. Según la ley judía, un hombre ya es maduro a los 40. Para pertenecer a lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un conjunto de 40 personas que juzgaban cosas del pueblo. Pero no podían entrar, o sea, había por lo menos 2 requisitos para entrar ahí. Número 1, ser mayor a 40. Y número 2, ser casado. Esos eran los requisitos para entrar allí. Por eso le dije a Jesús, ¿aún no tienes 40 años y has visto a Abraham? O sea, ¿cómo puedes juzgar de esta manera si tú no tienes 40? En ese momento Jesús tenía 32, 31 años. Entonces, para los judíos, un hombre ya maduro, un hombre que ya sabe más o menos de la vida y cosas así, es a los 40. Pero aquí dice que empezó a los 35. Lo que nos dice, hermanos, esa edad de Josafat, nos dice que él tuvo bastante tiempo para mirar ciertas cosas. Mira, te lo vamos a ver. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre, de David su padre, y no buscó a los Baales. Primera cosa, esa palabra de allí, versículo 3, buscó, dice no buscó a los Baales. La palabra hebrea que se utiliza allí es la palabra hebrea darash y significa pisar o frecuentar. Pisar o frecuentar. También significa adorar. Pero fíjate, también significa consultar, averiguar, pedir, prosperar, llevar un registro de algo. Esto nos está diciendo que sin duda Josafat llevó este tipo de doctrina, llegaron a él este tipo de prácticas. ¿Cuáles prácticas? ¿Cómo se adoraba a los Baales? Porque te digo, tenía 35 años y eso le dio tiempo de mirar cómo se comportaba el reino del norte. El reino del norte estaba lleno de Baales, porque Acab llenó el país de Baales. Entonces, él se dio cuenta cómo era la adoración. Él se dio cuenta hacia dónde se dirigía el país, cómo eran los impuestos, cómo era la gente. La gente era agresiva, porque un lugar donde haya idolatría, hermanos, se vuelve agresiva la gente. Él empezó a darse cuenta de todo eso. Fíjate lo que dice el Proverbio 22:3. Dice esto. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lenguaje actual. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Pero el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo te voy a decir, ¿sabes qué es lo que dice un joven tonto? A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y te pasa. Eso es lo que siempre dicen. ¿Ah? Están viendo que su compañero de escuela, que su compañero de parranda ya le pasó algo. ¿Y qué dicen ellos? Que siguen el mismo camino. Él por tonto. A mí no me va a pasar. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se esconde. Pero el simple, ¿quién es un simple? ¿Sabes quién es un simple? Es un cretino.
Un simple es aquel que todo se lo cree, que piensa que la vida es esta, que piensa que lo que las películas de Hollywood le presentan, eso es la vida. Es un simple. Un simple, hermanos, es aquel que no ve más allá de su nariz, que no puede ver las consecuencias que van a venir con ciertas decisiones que él está tomando. Es un simple. Dice traducción viviente, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. ¿Ah? Oye, no, tomar mucha Coca-Cola, ¿a dónde me va a llevar? Pues tal vez a que me dé algo renal. Tengo que bajarle. Oye, pues que no haga yo mucho ejercicio va a provocar que yo me enferme más rápido. Que puedo tener una fractura o algo, ¿no? Tengo que hacer un poquito más de ejercicio. O sea, no volverme un atleta, pero sí tengo que, pues por lo menos sacar a mi perrito, ¿no? Ese chihuahua que tienes que le llamas León, ¿no? Se llama León el chihuahua. Ahí lo vas sacando a correr. Pues bueno, sal a correr con él, que cánsense juntos. Pero tienes que ser prudente en ese tipo de cosas. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Dice, pero el simplón avanza a ciegas. Dice, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. ¿Cómo es el simplón? Todo lo hace por impulso. ¿Por qué hiciste eso? Porque quise. Es un simplón. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque todos lo hacen. Es un simplón. ¿Y no te das cuenta lo que sucede? Lo que sucede a esas personas allá, acá, lo que sucede con ese tipo de decisiones. Entonces, hermanos, lo vamos a poner así. Si tú vas en la carretera y va delante de ti un auto, y entonces tú ves que ¡pum! Ese auto se come un bache. Se ve como un bache es un hoyo en la carretera, ¿no? ¡Pum! ¿Qué vas a hacer tú? Si tú vas manejando detrás. Lo evitas, ¿verdad? No, me lo como también. Es lógico que lo evitas, ¿verdad? O sea, si tú viste que el coche de enfrente se lo comió, pues yo no me lo como, o sea, eso es de un inteligente, ¿ok? Es tan sencillo decir. Entonces, ¿cómo ves que la vida de ese hombre se destruyó por andar así y tú piensas que a ti no te va a pasar? ¿Crees que es claro lo que harías? Evitarías. Bueno, eso hizo Josafat. Vio cómo se comportaba el reino del norte. Vio cómo estaban las cosas de mal en peor y él de seguro pensó, debe haber algo mejor. Debe haber algo mejor. Tenía 35, ya no era tan jovencito en el sentido de un joven primerizo, cuando ya es un joven de 30, ya es un joven maduro, que ya empieza a razonar de otra manera. Entonces, sin duda, había algo mejor y eso se llamaba la ley de Dios. Entonces, vamos a releer otra vez el pasaje. Dice, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte, dice, se hizo fuerte contra Israel, o sea, contra el reino del norte, eso significa contra el reino del norte. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarniciones en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín. Esas dos palabras son importantes, Judá, Efraín, vamos a estudiar esas dos palabras. Que su padre Asa había tomado, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. ¿Por qué se hizo fuerte? La diferencia radica en lo que buscas. Ahí radica la diferencia. Te quieres hacer fuerte, tienes que buscar cosas buenas para que te vuelvas fuerte. ¿Qué estás buscando tú? Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Qué estoy buscando yo? Judá y Efraín. Dos cosas que significan esto, hermanos. El buscar a Dios significa que estamos buscando la voluntad de Dios y con ello le damos la alabanza, porque Judá significa alabanza, significa Judá. Entonces, cuando tú buscas a Dios, tú estás buscando hacer su voluntad y al hacer su voluntad tú das alabanza a Dios. Eso es buscar a Dios, O sea, entonces quiere decir que aunque vengas aquí y vengas el domingo apresurado, no quiere decir que vienes a buscar a Dios. Buscar a Dios, yo me doy cuenta que tú buscas a Dios porque lo que tú haces, quieres dar alabanza a Dios.
Pero no solo eso, hermanos. Cuando empiezas a buscar a Dios, empiezas a ser fructífero, porque eso es Efraín. La palabra Efraín significa fructífero. Empezamos a hacer bendición, hermanos. Empezamos a producir algo. Empezamos a producir algo. Aquí la palabra anduvo, dice, porque anduvo en los primeros caminos. La palabra hebrea significa, hermanos, tener a alguien como un general. Tener a alguien como un general. ¿Qué pasa cuando en el ejército con un general? Pues lo que él mande es ley, ¿verdad? Lo que él diga. O sea, si él te dice, te quedas aquí. No, general, yo quiero ir a ayudar a mi escuadrón por allá. Y te dice, no, yo te necesito aquí. Cúbrenos las espaldas. Y tú te callas. Eso quiere decir. Buscar a Dios, hermano, significa que Dios es el que manda. Eso es buscar a Dios. O sea, tú dices, cuando tú le dices a tu esposa, vamos a buscar a Dios. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué Dios quiere que hagamos? La Biblia aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si eso dice Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a buscar a Dios. Eso quiere decir, vamos a buscar a Dios como vamos a hacer lo que Él nos manda. O sea, buscar a Dios no es venir a la iglesia. No. Buscar a Dios es hacer lo que Él nos manda. Vamos a buscar a Dios para atraer bendición a nosotros. ¿Qué es lo que nos manda Dios? No, pues hay que hacer. Dice Dios que debemos, guardarnos de esto. Pues vamos a guardarnos de eso. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Pero qué es buscar a los Baales? Hacer lo que yo quiero. Ese es buscar un Baal. Buscar un ídolo. Es hacer lo que yo quiero. Buscar a Dios es hacer lo que Dios me dice que haga. Es que yo creo que es así. Y entonces hago mi voluntad. Busco lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo en mi mente caída digo que es Dios. ¿Me bendecirá si hago esto? ¿No? Es que el que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso? O sea que si tú vas a ser un delincuente y madrugas, ¿Dios te ayuda? ¿Dónde dice eso, hermanos? O sea, muchas veces tenemos frases que tomamos del mundo, pero que no son bíblicas. Entonces, ¿cómo vas a traer bendición a ti? Buscando la voluntad de Dios. No significa que seas perfecto en el sentido de que nunca te equivoques, sino me refiero a que tu intención en tu corazón, tú quieres buscar a Dios, tú quieres hacer lo que Dios te manda. ¿Sabes qué quiere decir también? Quiere decir que Josafat se puso a estudiar cómo fue la vida de su padre David. Y se dio cuenta que la manera en que David fue un gran rey fue por el corazón. Entonces, hermanos, buscar a Dios no es venir a la iglesia. Tú puedes venir y dentro de ti estar diciendo, sí, vengo a la iglesia, pues ya Dios me tiene que bendecir. Muchos piensan así, yo vengo a la iglesia, ya cumplí, Dios me tiene que dar en la semana. Estás mal. Estás mal. Así no es. Buscar a Dios significa que estoy dispuesto a que Él me dirija, que estoy dispuesto a que Él me mande y yo obedezco porque Él es el que me gobierna. Eso es buscar a Dios, hermanos. Si Dios te dice, tienes que hacer esto, a veces cuesta hacer las cosas, porque a veces van en contra de lo que yo creo o lo que yo pienso. Pero si tú obedeces a Dios, va a venir una bendición para ti. Fíjate lo que dice, y Jehová, versículo 3, estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, lo que dice, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel.
Veamos el verso 4, hermanos, que dice que buscó a Dios, es decir, dijo: Jehová, tú eres mi Dios y haré tu voluntad. Y tu voluntad son los mandamientos. Voy a buscar, voy a aprendérmelos. Empezó a estudiarlos, empezó a memorizarlos, empezó a tomar decisiones, empezó a actuar diferente Israel. Vete cómo empieza la búsqueda de Dios. Tú empiezas a buscar y dices: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. A ver, ¿dónde está tu voluntad? Pues en la palabra de Dios. Entonces empiezas a estudiar la Biblia y empiezas a memorizar ciertos versos de la Biblia. Y Dios te empieza a enseñar en ciertas áreas que tú tienes que corregir. Y empiezas a corregir, y eso va a hacer que tú tengas bendición. Defendió la justicia y el derecho. Nuevamente la pregunta viene, hermanos: ¿qué estás buscando tú? ¿Estás buscando a los Baales o estás buscando a Dios? Buscar a los Baales es que hagas lo que tú quieres. Sí, vienes a la iglesia, lo que tú quieras, pero no haces la voluntad de Dios. Haces la voluntad de lo que tú quieres hacer, pero vienes a la iglesia. Porque venir a la iglesia no significa buscar a Dios. Sigue diciendo, versículo 5: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Mira lo que viene después. ¿Qué viene? Riquezas, abundancia. O sea, Dios te va a dar. Mira lo que dice palabra de Dios para todos de este verso. Ese verso en palabra de Dios: el Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat, y todo Judá le pagaba los impuestos. Eso quiere decir, todo Judá le pagaba los impuestos a él, y tuvo riqueza y mucho honor. O sea, lo respetaban, lo reconocían que él era el rey. Fíjate nada más lo que viene. Porque tú buscas a Dios. Hermano, parece tan simple, pero si fuera tan simple, cualquiera lo haría. Pero esta es una de las cosas que hemos olvidado. Empezó Dios a bendecir, hermanos. Empezó Dios a darle más y más y más. Y eso ocurrió, hermanos, por lo que buscó. Mira, nos hace recordar este pasaje. Tú lo sabes de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es? Mateo 6:33. Te lo voy a leer ese pasaje en la versión lenguaje actual. Fíjate cómo lo dice. Lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único rey, y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Eso fue lo que hizo Josafat. Otra vez te lo leo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey, y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Eso fue lo que hizo Josafat. Buscó a Dios, dijo: no, los Baales, eso no funciona. Yo estoy viendo al reino del norte, es un completo relajo, un completo desastre. Yo no voy a buscar eso, yo voy a buscar a Dios. Y voy a hacer lo que Él me pide. Y ¡pum! ¿Qué empezó? Empezó a tener bendición. Empezó a venir más y más bendición. Esa es la clave. Hermanos, Dios no está viendo cuántas veces vienes o cuántas veces das dinero. Lo más importante es que de verdad lo busques. Eso es lo más importante. Que de verdad busques a Dios, busques hacer su voluntad. Lo que muchas veces hacemos es que ponemos en tela de juicio lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Lo ponemos en tela de juicio, y ahí tú detienes la bendición para tu vida. La detienes. Porque Dios te quiere bendecir. Pero si tú no haces lo que Él te pide, ¿cómo vas a alcanzar la bendición si no haces lo que Él te pide? Que de verdad digas: Jehová es mi general, Jehová es quien me gobierna. Y si Él dice que busque esto, y si Él me dice que busque sus mandamientos, eso haré. Hermanos, cuando busquemos a Jehová por sobre todas las cosas, entonces estamos listos para tener más. Dios te va a ir bendiciendo, te va a ir bendiciendo, y te va a ir añadiendo más, y vas a tener. Pero tú sabes que tu corazón no está en lo que tienes, tu corazón está
en Jehová, que es lo que has buscado. El que busca riquezas, dice el proverbio, el que busca enriquecerse, pronto será pobre. O sea, no busques las riquezas, busca a Jehová, busca a Dios. Todo lo demás, Él te lo va a dar. Esa es la clave, hermanos. Buscar a los Baales, lo que vamos a provocar es que solo tengamos lo necesario. No vas a tener más para compartir o para dar a otros. No vas a tener más porque estás buscando los Baales, no estás buscando a Dios. Seguimos ahí, versículo 6. Segundo libro de Crónicas 17:6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjalil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Vamos a ver aquí otra cosa, hermanos, y es para quitar la idolatría. Hay que enseñar el evangelio. Dice primero que quitó los baales, quitó los altares, quitó las imágenes, pero no solamente hizo eso, puso a enseñar. Porque la manera de quitar la idolatría es con el evangelio, hermanos. Muchas veces les decimos, ay, eres un idólatra, te vas a ir al infierno, quita eso, quita tu altar, quita tu imagen. Pero no hay evangelio, y cuando no hay evangelio va a tomar otro ídolo. Ok, ya no tiene ídolos así de hechura de mano, pero ahora tiene ídolos en su corazón. Eso es lo que pasa ahora con Israel. Israel, de la dispersión que Dios nos mandó a Babilonia, volvieron los judíos y aprendieron la lección que nada de imágenes, y la tienen bien aprendida. Pero ¿qué dijo Cristo de ellos? Estos hombres abrogan mi palabra, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. O sea, se habían vuelto peor. Ya no tenían imágenes así de acera, imágenes hechas a mano, pero ahora tenían ídolos en el corazón. Y eso es peor. Entonces, hermanos, para quitar la idolatría, no solamente es decirle, tira tus idolitos, tira tu crucecita, tira tu astilla de la cruz de Cristo y cosas así. No solamente es eso, es enseñarles. Porque si no, van a ser un ídolo en su corazón. Si vemos ídolos en nuestro hogar, en nuestra congregación, la manera de combatir la idolatría es con el evangelio, hermanos. Hay que predicar el evangelio. Podemos decirle a nuestros hijos o a nuestras esposas, a ver, no hagas esto porque yo lo digo, pero eso por un tiempo ya no va a funcionar. Sin embargo, como dice Proverbios, vea lo que dice, Proverbios capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer allí, Proverbios 1:1. Entonces tú en tu casa puedes decirle, en mi casa no se hace esto porque aquí yo vivo. Y por un tiempo te va a funcionar. Sí, o sea, la gente se somete, dice, bueno, pues sí, él paga el teléfono, él paga la luz, él paga el agua, y pues ni modo que no me somete, pues aquí vivo. Pero va a llegar un momento en que la rebeldía es más fuerte. Y ya no va a aceptar esas razones. Y empiezan a sacar razonamientos muy absurdos, como, ¿para qué me tuviste? ¿Para eso me tuviste? Y mejor no hubiera nacido, y no me hubieras tenido, y cosas así que son razonamientos absurdos, ¿ok? Son absurdos. Pero salen eso porque ya no se quieren someter. Pero tú tienes que combatir eso con el evangelio. O sea, en tu casa debe estar el evangelio. Mira, dice Proverbios 1:1, en traducción viviente lo voy a leer. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. O sea, a ver, lo que tratamos de hacer con el evangelio es que, a ver, hijo, mira, o a ver, esposa, las cosas no se hacen así, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice esto. Y si dice esto, quiere decir que hay un peligro detrás.
quiere decir que Dios nos está mostrando que esto no se debe de hacer porque vamos a atraer a nosotros maldición a nosotros. Dice, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. O sea, hay cosas, hermanos, hay cosas que no entendemos así. O sea, como que, no, ¿y por qué no puedo hacer esto? Oye, papá, ¿y por qué no puedo hacer esto? Ay, si mi amiga se sube allá, ¿yo por qué no? Ay, si todos los de mi escuela hacen eso, ¿yo por qué no? Y tú nomás le dices, ¿por qué no? En un momento de chicos, pues te lo aceptan. Pero de 15, 16, a ver, ¿te lo aceptan? ¿De qué? ¿Por qué no? Ya no. Dicen, ay, es que tú estás amargado. Tú no viviste. Es que tú te proyectas conmigo. ¿Ah? O sea, ya no te lo aceptan. Entonces ahí tiene que empezar el evangelio. Porque esa actitud que tus hijos tienen, o que a lo mejor tu esposo o tu esposo tienen, es que se quiere hacer un ídolo en el corazón. Se quiere meter algo allí que quiere ocupar su mente y su tiempo. Entonces tú tienes que combatir con el evangelio. Dice ahí, versículo 3. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. ¿Para qué es el evangelio? Para enseñarte a vivir una vida disciplinada. ¿Qué es disciplinada? Un atleta de alto rendimiento, si tú le dices, vamos a echarnos unos tacos, y él te va a decir no, y tú dices, ay, claro, ¿verdad? Porque pues tú sabes que los triglicéridos y todo eso, y él te va a decir a lo mejor, no, no es por eso, es que yo mañana tengo competencia y comerme eso va a hacer, y empieza a sacar su disciplina, empieza a decir, me va a hacer esto, me va a hacer el otro, y yo para sacar ese taco requiero, no sé, 4 horas de entrenamiento fuerte, o sacarme esa torta, ese tamal, cosas así. Empieza a sacar su disciplina, es lo mismo. El creyente o el hijo de Dios en su casa empieza a ver las escrituras y empieza a aprender que muchas cosas que ellos y que los humanos hicieron, o que los hombres allí hicieron, los reyes, los patriarcas, no funcionaron, y tú empiezas a tener esa disciplina de que sabes que eso no funciona. Eso es tener inteligencia. Eso es tener disciplina. ¿Y qué va a traer la disciplina? Éxito. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Dice ahí. Estos proverbios, versículo 4, darán inteligencia al ingenuo. Ay, es que mi hijo es bien ingenuo. Todo se la cree. Ay, no, es que todos se aprovechan de él. Está bien tontito mi hijo. Bueno, ¿sabes qué requiere tu hijo tontito? El evangelio, para que se vuelva inteligente. Ahí dice, el proverbio dará inteligencia al ingenuo y conocimiento y discernimiento al joven. O sea que puede ser un jovencito de 14 y tener bien en claro muchas cosas. Porque eso hace el evangelio, hermanos. Dice ahí, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. O sea, a lo mejor tú ya sabes muchas cosas de la vida, bueno, compleméntalo con el evangelio, con la palabra, no, te vas a hacer muy sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Dice, al estudiar el significado de estos proverbios y estas palabras, las palabras de los sabios y sus enigmas, porque el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Un necio es aquel que no tiene disciplina. Tú tienes que tener disciplina. Tú tienes que tener disciplina en tu alimentación. Tú tienes que tener disciplina en lo que lees. Tú tienes que tener una disciplina de estudio. Si tú no desarrollas una disciplina para la universidad, tú vas a fracasar. Tienes que desarrollar una disciplina. Por eso tienes la primaria, la secundaria y la preparatoria para desarrollar disciplina. Si tú llegas a la carrera sin disciplina, vas a fracasar. No se puede lograr algo en la vida si no tienes disciplina.
Por eso un hombre indisciplinado que se casa va a fracasar. Si no tienes disciplina en lo que gastas, no tienes disciplina en cuánto puedes gastar y cuánto puedes pagar. Si no tienes disciplina, al rato estás en buró de crédito. Eso habla de tu indisciplina. Tienes que tener disciplina para bañarte. ¿Cada cuándo te bañas? Pues cada que huelo mal, ¿no? Pues no sé cuándo huelas mal. Cada 2 semanas. Tienes que tener disciplina para eso. O sea, mira, hasta ahí te voy a decir algo así que muchas veces nos falta disciplina. Tienes que tener disciplina para pagar la luz. Que muchos salen de su casa y no pagan la luz. Y no sabes que eso te está haciendo perder dinero. ¿Por qué? Porque al apagar la luz tú ya no consumes. Y al no consumir no te genera un gasto mayor. Pero hay gente que no tiene esa disciplina. Sale de su casa y deja todo prendido. Entonces, ¿qué está haciendo eso en tu bolsillo? Que te lleva una supercuenta. Que tal vez esos 100 pesos de más, 150 pesos de más, podrías utilizarlo en un helado para tu hijo. Pero tienes que pagarlos allí por tu falta de disciplina. Tienes que tener disciplina en qué cocinas para tu casa, mujer. No siempre pueden ser huevos, porque tu esposo va a tener el triglicérido arriba. ¡Pum! No, pero se lo diverso. Huevo con jamón lunes, huevo con salchicha el martes. Pues no. La comida para tu casa, y más si tienes hijos en crecimiento, debe ser variada. Tu hijo requiere minerales, requiere grasas benéficas. Por decir, grasas benéficas lo tiene el aguacate. ¿Sabes qué hacen las grasas benéficas? Cuando tú comes cerdo y comes grasas benéficas, se pegan a las grasas malas y los sacan del cuerpo y no tienden a engordar. Pero si nada más los alimentas de churritos y maruchan y papitas, pues tú dices, ay, mi hijo está bien sano porque está bien gordito. No, hombre, le quiere dar diabetes. Pero esa es tu falta de disciplina. O sea, tu hijo también debe comer verduras. No le gustan, pues sí, ya sé que no le gustan, pero es para su bien. Y si tu hijo empieza a tener esa disciplina de comer sano, ¿qué? No se va a enfermar. ¿Pero por qué crees que muchos niños se enferman? Tiro por viaje. Falta de disciplina alimenticia. ¿No? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de proteína? En la carne. ¿Para qué sirve la proteína? Para los músculos y para los huesos. Y también sirve para tu sistema inmunológico. No, pues lo alimentas de puro helado y pues nada, se enferma. Y sabes que algo que te causa pérdida mucho de dinero es la enfermedad. Hazle cuentas. Medicina, luego te dicen, póngale estas inyecciones y cada inyección te cuesta 500 pesos. Requiere 5 por 5, 2,500 de un jalón, ¡pum! No es a mesecitos de pagos, ¿va? Cada mes. No, esa ahorita. Y eso te causa una pérdida. ¿Cuánto te cuesta comer bien? ¿1,500? Creo que la disciplina te trae buenas cosas. Pero si no tienes disciplina, traes hacia ti de desgracia. Tú tienes que tener disciplina. Y si no, pues hay que desarrollarla. ¿Por qué? Porque la disciplina trae buenas cosas. Pues si tú tienes un auto, tienes que tener disciplina pues de checarlo, ¿no? No, nada más es me subo y lo arranco y a ver hasta dónde me lleva. No, el auto requiere aceite, requiere gasolina, requiere anticongelante, requiere checar las bandas, requiere aceite de transmisión, o sea, todo eso. Y si tú checas, mira, ¿cuánto te sale comprar aceite? No, pues más o menos 70 pesos, de 1 litro, 70 pesos. Le faltan 2 litros, 140 pesos. 200 pesos ya me gasté. Si te desviela, son 8,000 pesos.
¿Qué sale más barato? Pues mejor que lo cheque, ¿no? Lo checo mejor, me sale más barato. Pero cuando no tenemos esa disciplina, pues de pronto te dice el mecánico, pues no tiene aceite, señor, no tiene aceite. Ah, yo pensé que sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo checó? Ayer, ajá. Sí. La falta de disciplina va a hacer que tú fracases en muchas cosas. Fracases en muchas cosas. Entonces, el evangelio es importante para que entendamos que va a venir con la idolatría. Eso hizo Josafat, hermanos. Le enseñó al pueblo por qué debían ir con Dios, no con los Baales. Mira, voy a decirte lo que significan esos nombres, retomando el pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 7. Primer nombre, Benjail. Benjail significa hijo de fortaleza. Eso significa ese nombre. Luego dice, Abdías significa servidor de Jehová. Abdías. Zacarías, Jehová se ha acordado. Natanael significa Dios ha dado. Y Micaías significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Estas son 5 cosas que nos quita la idolatría, hermanos. Saber quién es Dios, quién es como Jehová. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿De dónde nos ha librado? Servirle a Dios. ¿Y de dónde viene nuestra fortaleza? 5 cosas. Pero mírate, en la iglesia también hay 5 cosas. Los 5 ministerios. Efesios 4:11, ahí los dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros 5 también. 5 cosas que van a hacer que tú no te vayas tras la idolatría. Pero ¿sabes dónde están esos ministerios? En la iglesia. ¿Por qué muchos Baal los engaña pensando que van a crecer por su propia cuenta? Eso hizo el reino del norte, hermanos. Se aislaron de la palabra, se aislaron del sacerdocio, se aislaron de Dios. ¿Y qué pasó? Hicieron sus propios templos, sus propios altares, pensando que así agradaban a Dios a su manera. Y así hay muchos. No, yo voy a estudiar en mi casa. No, estudiamos como familia todos. No necesitamos la iglesia. Ahí está su Baal. Yo no estoy diciendo que sea malo eso, Esto es bueno, que tú estudies como familia en tu casa. Pero si eso va a sustituir el que te congregues, ahí está tu Baal. Porque los 5 ministerios, ¿dónde están? En la iglesia, no en tu casa. Por eso tú ves que muchos que estudian en su casa sin ir a ninguna congregación y sus hijos y su familia está por la calle de la amargura. Me ha tocado ver familias que supuestamente estudian en su casa y que el papá les enseña a sus hijos y son bien chacuacos. Y supuestamente estudian en su casa. ¿Sabes por qué? Porque los 5 ministerios son los que te van a convencer de por qué no debes ser un idólatra. Pero esos 5 ministerios, ¿dónde están? En la iglesia. Tú los puedes enseñar en tu casa y toda la cosa, y eso está bien. Pero si eso se sustituye por la congregación, estás mal. Así no es. Versículo 8, seguimos ahí, segundo libro de Crónicas 17:8. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, otros más. ¿Ok? Otros más. Te puedo decir lo que significa cada nombre de ellos. Por decir, mira, Semaías, además te voy a dar dos importantes. Semaías significa Jehová ha oído. Y Netanías y Zebadías significan lo mismo.
Esto es interesante, hermanos. Vamos a sacar aquí una lección. Ese es el nombre, una de las cosas que más se repite. Jehová ha oído, Jehová ha oído, Jehová ha oído. Y el nombre, los últimos dos nombres que dice los sacerdotes, lo que dice Tobías y Tobadonías, significa Jehová es bueno. Jehová es bueno. Ese nombre se repite dos veces, o ese significado. Entonces, hay algo aquí que llama la atención, y es que las dos cosas que se repiten son Jehová ha dado y Jehová es bueno. Dos cosas que la idolatría nos dice que Dios no es. Baal siempre te va a decir, ¿quién trabajó? ¿Quién se esforzó? ¿Quién se tragó todos los regaños? ¿Quién se aguantó a ese jefe de mala muerte? ¿Quién lo aguantó? Pues tú mereces los créditos. Eso te va a decir Baal. Baal te dice que lo bueno lo debemos buscar, porque Dios no es bueno. Dios está lejos. Dios solo bendice a sus consentidos. Eso te lo dice Baal, te lo dice la idolatría. Pero cuando tú estás con Dios te vas a dar cuenta primeramente cómo Dios te escucha, y dos, que Dios es bueno siempre. No importa lo que estemos viviendo, Dios es bueno siempre. Entonces vámonos por la parte final. Segundo Crónicas 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y ve lo que dice después. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. O sea, tuvieron miedo. ¿Sabes por qué? Porque vieron a Josafat poderoso. Pero el punto aquí es que Dios protegía a su hijo. Otra vez, retomo de nuevo. ¿Cuál fue el ingrediente principal de todo esto? Buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios, hermanos. Buscar a Dios va a traer que tú tengas bendición, que tú tengas más de lo necesario y que tú tengas el cuidado de Dios. Dice ahí, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. No osaron, sigue diciendo. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes. O sea, eran hombres fieros. Fíjate lo que tenía Josafat. Tenía dinero, tenía fama, tenía sirvientes, porque hasta los árabes le mandaron tributo para que haz pacto con nosotros, haz pacto con nosotros. Es más, te pagamos tributo, pero reconocemos con esto que tú eres poderoso. Y Josafat sabía que esto era por Jehová. Y él seguía buscando a Dios, y se esforzó y se animó a buscar más a Dios. Tuvo muchas provisiones, o sea, tenía comida, y no solamente comida para él, tenía comida para todo su pueblo. Quiere decir que sus tierras se volvieron fructíferas. Venía la lluvia temprana y la tardía, y había mucho fruto, y había provisiones, es decir, no les ganó lo que se le llama la inflación. Todo se mantuvo, todos tenían que comer. ¿Sabes lo que muchas veces pensamos aquí? ¿Y qué es lo que nos enseña Josafat? Muchas veces decimos, sí, Señor, yo quiero servirte, pero primero voy a arreglar mi situación. Primero voy a arreglar mi familia para que ahora sí busque a Dios. Pero hermanos, lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Primero es buscar eso. No primero quieras arreglar algo que tú no puedes arreglar. Busca a Dios. Búscalo. Sométete a sus mandamientos. Y vas a ver cómo lo demás Dios te lo empieza a dar.
Busquemos siempre lo mejor, hermanos. Siempre lo mejor. Eso es buscar lo mejor. ¿Qué es buscar lo mejor? Buscar la palabra, buscar los mandamientos, buscar a Dios, sometámonos a Él. Y Él va a hacer que vengan muchas bendiciones para tu vida. Muchas. Dios nos quiere bendecir, hermanos. Pero la manera de traer la bendición es esa. ¿Cuál? Buscar a Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Vamos a buscar a Dios, hermanos. Si tú buscas a Dios, créeme, atraerás bendición a tu vida y tendrás. Y Dios pondrá pavor a tus enemigos, porque verán que Dios está contigo. Vamos a orar, hermanos.